o sea, conceptualmente esto, y que eso los ayude a diagnosticar o a tomar mejores decisiones de qué es lo que deberían hacer, ¿sí? A partir de entender esto, ¿está bien? Y lo otro es, o hacen la cuenta ustedes o se la piden a alguien que se la haga. Eso, claro, pero hoy no hay un sistema. A eso voy. Y Este, perdón, que lo mencioné, pero lo quiero dejar claro. Sigo pensando que más allá de que tengas 500 millones de sistemas disponibles, si vos no entendés lo que estamos tratando de entender acá, no vas a hacer un buen uso del sistema. Por eso digo que creo, si no fui claro, lo soy ahora. Esto es fundamental. Pero ahí venía mi pregunta, ¿por qué hoy no lo ves tan disponible? Entonces, de nuevo, el ganadero en general depende de hacer dos cosas. Hacer cuenta que si no tiene los datos, menos va a poder hacer la cuenta, o tener el acompañamiento de un profesional que lo pueda acompañar, que tampoco lo ves menos difundido de lo que debiera ser. Por eso te hacía esta pregunta. Pero bueno, para hablar quizá al final de la clase, ahora que entendimos todo, con qué herramientas contamos para bueno, aplicarlo de manera más eficiente. Pero no quiero quiero romperte la línea, digamos, de lo que estás. Así que no pasa nada. me contestaste la pregunta con Yo claridad, digamos. lo que me encantaría de Mm. esto y al final del curso, y sería el sello de que tuvieron ustedes esta instancia de capacitación o de conversación conmigo, es contarles mis aprendizajes y mi capacidad de entender estos sistemas y sumarles esa nueva capa de información y de habilidades para que ustedes entiendan cómo gestionar esto de una forma diferente. Entonces, después vamos a hablar un poco de los mandamientos, que los puse medio en joda. Martín me reta por los mandamientos y qué sé yo, pero entender esto de que Sí, menos mal que aclaraste. Yo no te reto. Martín no, el Carbulki. otro Martín, el profe Martín. Pero, viste, tiene que ver con estas cuestiones de entender, entender que los déficits forrajeros no existen, entender que los sistemas Está siempre bien. se equilibran. Eso es fundamental, es una pavada, pero cuando hacemos los balances, ponemos los déficits. Y en el campo va a decir, mostrame el déficit. Y el déficit no está, no tenés forma de medir el déficit. El sistema se equilibró a digamos, a un nivel inferior de producción donde todo se está rompiendo, pero no existe el déficit. El exceso sí, vos vas al campo y lo ves te sobra pasto, podés hacer rollo, lo que sea. Está bien, pero eso ya conceptualmente es algo que a ustedes les tiene que haber quedado. El otro tema es el índice de cosecha. Es lo que estábamos discutiendo recién. El índice de cosecha es otro concepto que es una entelequia. Cuando nosotros hacemos el presupuesto forrajero, la realidad es que nosotros estamos poniendo una oferta determinada con una cantidad de hacienda determinada, una densidad animal que tiene una capacidad X de comer pasto, y que va a estar presionando sobre ese sistema. Y el índice de cosecha, la cosecha de forraje, la utilización, va a ser una variable de resultado del sistema, no un parámetro. ¿Está bien? Entonces, esas son las cosas donde ustedes pueden detectar que hay un sistema que no está operando bien y que lo pueden intervenir para llevarlo a otro lugar. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, que es lo otro que yo les decía, cuando nosotros no entendemos que los sistemas siempre tienden al equilibrio, y a no ser que sea un desastre que se me están muriendo las vacas, o que llego al campo y me sobra pasto por todos lados, los presupuestos forrajeros siempre cierran. Siempre cierran. Yo hago cualquier presupuesto en un Excel, en una hojita, lo que sea, voy al campo y ya no, yo hago los presupuestos así y siempre me cierran. Esa es la discusión que tengo con todo el mundo en el campo. Decís, sí, Moto, si no se te está muriendo la vaca, me decís, ahora, ¿vos tenés la ganancia de peso que quería? ¿Cómo está el sistema? Ahí es donde ustedes tienen que entender si hay un problema de carga, hay un problema de relación entre la oferta y la demanda. ¿Está bien? Y esas habilidades son las habilidades diferenciales que deberían adquirir ustedes en este curso. Bueno, y por eso yo les había puesto esto. Si ustedes entienden esta parte que venimos hablando hasta ahora y lo que sigue de la clase de hoy, pasan a ser unos monstruos de los sistemas pastoriles. ¿Está bien? Hay otra cuestión y hay otro tema que quería introducir ahora, que es entender
La presupuestación, hasta ahora veníamos discutiendo de cosas que ocurren dentro de un periodo de un año, pero ahí adentro hay dinámica de un sistema, y cuando hacemos un presupuesto forrajero o cuando hacemos una proyección de un flujo de fondos, básicamente lo que estamos haciendo es un modelo dinámico, ¿está bien? Entonces, conceptualmente, esto es lo que decía Martín, o sea, acá lo que tenemos, lo que les voy a mostrar es una conceptualización de base de moderación, donde lo que nosotros podemos identificar, o qué sé yo, podemos acotarlo esto, pero básicamente lo que estamos viendo acá es esto que vimos recién, tanto en Campbell, más o menos, y más en el paper de Ritten, la interacción entre estas cosas. Acá hay una entidad que es ustedes, o el manager, o el que está decidiendo sobre el sistema, un recurso forrajero, un herbívoro y a su vez un mercado en el caso de que estemos operando en el mercado, que esto no sea una reserva forestal o un parque nacional o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Acá hay interacciones entre las entidades. Y esto de vuelta, ¿por qué las interacciones? Porque si yo me muevo con el modelito que veníamos antes, que es el modelo conceptual que yo les decía, moviendo la cosecha de forraje, o sea, con la intensidad de pastoreo creciendo hacia allá, la productividad cae. Porque si no, sería fácil. Yo tengo que maximizar el índice de cosecha. ¿Cómo hago? Me como todo lo que puedo. No. O sea, y esa es la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas flechitas de acá, esto es la entidad recurso forrajero, esta es la entidad herbívoro, este es el decisor y este es el mercado. Acá hay interacciones, hay flujos de ida y vuelta. Lo que yo haga con la vaca va a repercutir en el forraje y lo que pase con el forraje va a repercutir en la vaca. Entonces, digo, para empezar a entender que el índice de cosecha ya no es un parámetro, porque si no es fácil, tengo que incrementar el índice de cosecha. No, no es tan sencillo. Entonces, este es un ejemplo para los que estudiaron ecología y dinámica de poblaciones, es entender eso, es entender esto. Esto es el típico, el modelo de Octa Volterra de predador-presa, y esto llevándolo al extremo de herbívoros salvajes, recursos forrajeros, pastizales, la sabana africana, ¿sí? O lo que sea, ¿no? Puede ser caribúes, en los bosques fríos del norte o lo que sea, ¿está bien? Entonces, si acá no hay un decisor, acá no está la entidad, estos están libres, ¿no? Entonces acá son dos poblaciones y si por lo que sea empieza a llover más, empieza, no sé, por lo que sea, una tormenta eléctrica, la deposición de nitrógeno y se incrementa la producción de pasto. Entonces, si empieza a haber más pasto, los ñúes van a tener una tasa de éxito mayor, van a incrementar su condición corporal las hembras, van a tener más preñez, van a tener más crías, ¿sí? Ahora esto, en alguna medida, va a empezar a generar más presión de pastoreo sobre el recurso, ¿sí? Y eso hace que este recurso empiece a declinar. ¿Por qué? Porque de vuelta estamos sobre este modelo, estamos pensando que si subimos la presión de pastoreo, empezamos a afectar a la productividad de este recurso. Estamos retirando biomasa, área foliar, la productividad cae, ¿está bien? Después vamos a ver algunos modelos que explican eso. Entonces, el recurso forrajero cae, y cuando el recurso forrajero cae, ¿qué empieza a pasar? Si nosotros, acá no hay nadie que suplemente, que ponga rollos. Entonces, de vuelta, el sistema busca su equilibrio, y acá ¿cómo busca el equilibrio? Y primero se pierde condición corporal el rebaño, la manada, lo que sea. Y después baja la tasa de fertilidad, después empiezan a morir las crías, después se empiezan a enfermar y quedan más débiles y quedan más susceptibles de la depredación o de lo que sea. Y baja la población. Y cuando baja la población, de vuelta, baja la presión de pastoreo sobre el recurso y supongamos que además, no sé, llovió más, lo que sea, entonces otra vez el pasto va para arriba y otra vez el ciclo se va equilibrando. Hay un cierto lag,
¿sí? Un cierto delay, cuando uno está en el máximo, el otro está para arriba, una vez que se llega a este máximo, esto empieza a bajar y esto tiene el máximo por acá, cuando esto tiene el mínimo acá, esto tiene el mínimo más, y es lo mismo. Y cuando vemos el concepto de ciclos ganaderos y de fases de liquidación y fases de retención con la dinámica de precios, es exactamente el mismo comportamiento. Tiene exactamente el mismo comportamiento. ¿Sí? De hecho, conceptualmente, los ciclos ganaderos, cuando se modelizaron, se usaron modelos como el del octavo Terra, de ecuaciones diferenciales y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, y estos modelos, como dice Martín, esto no es nada nuevo, esto hay formas de modelizarlo y hay formas de hacerlo con el detalle que uno quiera. Acá les traje un modelito simple de una herramienta de esta que se llama Insight Maker. Y lo que tienen estos modelos que son difíciles de hacer en Excel o casi imposibles porque tienen bucles, recursividad, son ecuaciones diferenciales y hay herramientas especializadas. Esta es una, PowerSim, Stella, para los que les guste, y después si no se puede, al que le guste programar, se meten herramientas como R o como Python. ¿Está bien? Estos son modelos dinámicos. Lo que digo de esto, de vuelta, acá está ciervos, la caja de ciervos, la caja de lobos, y acá lo que dice es, si aumenta la disponibilidad de ciervos, que son presas, aumenta la tasa de nacimiento de lobos, porque los lobos están mejor. Pero eso hace que haya más lobos. Si hay más lobos, en realidad hay más captura de ciervos, pero esa captura de ciervos termina afectando la cantidad de ciervos. Entonces termina afectando el sistema. Entender esto es un bucle, ¿sí? Todo esto es un bucle. Entender, esto pasa lo mismo con las plantas y los ciervos. Yo tengo más presión de pastoreo, estoy afectando la productividad de la planta. Si afecta, entonces, entender que esta cuestión es dinámica. Y acá ahí donde yo le digo que ahí está el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Totalmente. Sí, bueno. sí. Perfecto, porque en definitiva, esto es lo que pasa cuando van al campo y ven eso. Es decir, yo la única forma de inferir que el sistema está por debajo de lo que yo esperaba es porque voy al campo y lo voy a encontrar rompiéndose, voy a encontrar que el campo está pelado, que la vaca está flaca, o que la oveja está flaca, o que se me enferman, o que no se me preñaron, o que no se cumplieron los objetivos de producción. ¿Sí? Y eso es lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo me vuelvo para atrás un toque a este sistema, ¿sí? Este sistema en la realidad no es tan abrupto, o sea, porque no voy a tener tanta variabilidad acá, ¿sí? Ni tanta variabilidad en la oferta de pasto porque yo lo voy a estar gestionando. Mi gestión va a tratar de que esas cosas no pasen. No quiero que se me mueran las vacas en el campo para que me aparezca el pasto. Algo antes voy a hacer, o voy a suplementar, o voy a vender, o lo que sea. ¿Está bien? Bueno, entonces, concepto, el índice de cosecha es otra cosa que no existe. O sea, no existe, es una entelequia, es difícil de medir, es muy difícil de medir. Lo podemos medir indirectamente, pero es difícil de medir en el campo, ¿sí? Y menos es un parámetro de mi sistema. Cuando yo les conté, hicimos la formulita de pero receptividad, que era la producción forrajera por el índice de cosecha, dividido la demanda, pongámosle, acá esto actúa como un parámetro de mi sistema. Y la realidad que es una variable de resultado. Es una variable de resultado en función de qué es lo que yo haga con la vaca y con el recurso forrajero. En función de cómo yo genere esa interacción, es cuánto pasto voy a cosechar o cuánto pasto no voy a cosechar. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Uh-huh. Y este es el otro concepto. Esta vaca no existe. O sea, la vaca que leyó la tabla de Cosimano y sabe cuánto vale en el campo, y la vaca que la programamos con un índice de cosecha que la largamos al campo y le decimos, mira, vos tenés que salir con un índice de cosecha de 0,5 a cosechar, no existe. O sea, la vaca sale al campo y quiere comer todo lo que más puede, ¿sí? Llegado a un punto, ¿está bien? Una vez que
tiene un límite físico y después un límite metabólico. Pero la vaca, hablando de rumiantes en general, por una cuestión evolutiva, tratan de maximizar el consumo. Y además sobre todo cuando están en situaciones de pastoreo. Entonces, esta vaca que tiene estas dos perillas, que la programo en 1,5 equivalente vaca y en 0,5 de índice de cosecha y la largo a pastorear, no existe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La interacción pasto-herbívoros. Ahí está la que discutimos al principio, gracias a Emanuel, pero está la otra, que es la depresión de pastoreo o asignación forrajera. ¿Sí? Esto es asignación, conceptualmente es el forraje asignado, kilos de materia seca o gramos de materia seca, lo que sea, por biomasa animal por kilos de peso vivo, y esto puede ser también kilos de peso vivo la 0,75. Pero bueno, esto es la relación entre pasto y vaca. Y la presión de pastoreo es la inversa de la asignación, es la relación entre vaca y pasto. ¿Está bien? De esto estuvimos discutiendo hace un ratito. ¿Y por qué esto es importante? Por eso que decíamos, el concepto de lo que hablaba Campbell y de lo que planteamos con lo que decía Emanuel, que sacaban los animales del lote, para esto lo que es el GPI, el Grazing Pressure Index, básicamente lo que está diciendo es cuánto me tengo que llevar del sistema, que es la integral en el tiempo del forraje consumido que yo tengo como objetivo, sobre el forraje que yo tengo disponible, más lo que debería crecer en ese mismo periodo. ¿Y qué es lo que pasa acá? De vuelta volvamos a este sistema. Lo que estoy viendo es la relación entre lo que yo me estoy llevando del sistema, como tasa de consumo, pérdidas por pisoteo y todo lo demás, sobre el stock de pasto que tengo en un tiempo, más lo que va a crecer en el mismo tiempo que yo me voy a llevar esto. ¿Está bien? Eso es el índice de presión de pastoreo. Y esto yo lo uso todo el tiempo. Cuando hago presupuesto forrajero, ¿qué es lo que pasa? Si esto me da 1, quiere decir que mi sistema está equilibrado, que no voy a ver en el campo que se acumula pasto ni se pierde pasto. El stock de pasto en el campo se mantiene constante. Si esto está arriba de 1, quiere decir que mi tasa de consumo es mayor a la tasa de crecimiento global del campo. Lo que me va a pasar es que en poco tiempo el campo va a perder stock de pasto. Voy a ir al campo y va a haber menos pasto. ¿Está bien? Y si esto da arriba de 1, lo que va a estar pasando es que yo voy a ir al campo y voy a ver que el pasto se empieza a acumular. ¿Está bien? Y esto lo puedo medir, tener herramientas todo el tiempo, o sea, ahí lo podemos hacer con modelos, con imágenes satelitales, de hecho yo uso eso y todas las recorridas mensuales lo calculo, le digo, tenemos una demanda de X y tenemos una producción y un stock de tanto. La presión de pastoreo es, no sé, en las recorridas de octubre estábamos en 1,10. O sea que estábamos acumulando un 10% de pasto por arriba de la producción, con lo cual lo que empezaba a ver es que el pasto se acumula. Cuando vas en la de julio, este índice empieza a... en realidad está al revés, empieza a estar por debajo. Entonces, lo que empezás a ver es que el pasto empieza a desaparecer. ¿Ah? El otro tema es esto. ¿Por qué el índice de cosecha no existe como tal? Porque en realidad lo que va a pasar es que, y acá por eso pero la variable acá abajo es disponibilidad o biomasa de forraje. Este paper ya es un poco más antiguo, entonces acá Rayburn no había leído todavía el paper de Allen, de tal. Entonces los términos no estaban del todo consensuados. Pero básicamente esto es la cantidad de pasto que hay en el campo. Y esto es, acá por ejemplo, son 1.350 kilos. ¿Y qué dice este modelo? Es que acá para vacas, ovejas, lo que sea, tiene un comportamiento distinto. Acá hay terneros, vacas, ovejas, ¿sí? Pero básicamente lo que comprobó este trabajo es que hay una asíntota. O sea, si yo no tengo una determinada cantidad de pasto en el campo, el consumo se me desploma.
¿sí? Esto es como porcentaje relativo al consumo potencial. Entonces, si yo mi 100% en una vaca de cría en el campo, pongámosle que sea 2,8 de algo de mucha digestibilidad o 2,2 de algo de menor digestibilidad por ciento del peso vivo, eso lo voy a estar logrando cuando esté por arriba de este umbral. ¿Está bien? Si yo estoy con el campo pelado, lo que va a estar pasando es que voy a estar penalizando el consumo. Entonces, esta es la relación, si antes teníamos la relación de los dos sentidos, esta es la relación pasto sobre la vaca. ¿Está bien? Entonces, si en el campo no hay una X cantidad de pasto, que más o menos es esta, la vaca no va a lograr maximizar el consumo. ¿Y qué pasa si no logra maximizar el consumo? La realidad es que una cosa es que consuma el 1,8% del peso vivo de una alfalfa en prefloración con 84% de digestibilidad y otra cosa es que esté comiendo el 1,8% del peso vivo de un pastizal semiárido de Chloripapoforum con 40% de digestibilidad. Si yo ahí no logro maximizar el consumo, estoy al horno, porque la vaca energéticamente está en déficit. ¿Está bien? Entonces, este es un concepto. El otro concepto tiene que ver con el término que vimos recién, con la asignación, que en este caso está puesto como gramos de materia seca o de forraje por kilo de peso vivo. Y este es otro modelo del mismo trabajo, que es un trabajo que se dedicó a estudiar cómo es el comportamiento o el consumo de los animales en pastoreo, y que esto fue todo el trabajo principal de lo que levantó después un libro del NRC, que básicamente es un libro entero que se dedica solamente a consumo de forraje, y lo que dice es, bueno, todo bien con la disponibilidad. Y la disponibilidad tiene que ver con la efectividad de ese animal en pastoreo para tener un tamaño de bocado determinado. Pero la otra cuestión es que lo otro que afecta al consumo es la asignación. Es decir, bueno, yo tengo la suficiente cantidad de pasto, pero además, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo mucha hacienda, voy a estar por arriba de ese umbral, pero voy a estar asignando poco pasto a cada animal. Entonces, en realidad, lo que dice es, mirá, si vos querés maximizar el consumo, cerca del 100% del consumo potencial, le tenés que asignar a cada animal entre 2 y 4 veces lo que debería consumir ese animal. Entonces, si yo supongamos que tengo la vaca de Cosimano de 400 kilos y yo quiero que coman el 2,5, quiero que coman 10 kilos de materia seca. O sea, yo lo que tengo que asignarle son entonces alrededor de 40, entre 20 y 40, más cerca de 40 kilos de materia seca por vaca. ¿Está bien? Entonces, este es el otro tema. Esto ya manejándolo a una escala temporal más chica, pues esto tiene que ver con el pastoreo, ya no tiene que ver con la eficiencia de cosecha. Pero esto es lo que va a determinar en qué lugar de esa curva yo voy a estar. Si yo quiero maximizar consumo, entonces tengo que trabajar con asignaciones altas. ¿Y esto cómo se traduce para Martín o para lo que... Ah, Manuel, te está con la mano levantada, no te había visto, perdón. Peguen el grito, habiliten el micrófono y griten fuerte. No te quería interrumpir. Nada. No, te quería consultar si esto también es igual de aplicable en los manejos, que bueno, algo vos estuviste adelantando, que son con cambios horarios, en el cual vos capaz ponés una vaca y la cambiás 4 veces el mismo día. Sí, es igual de aplicable y lo ves en los resultados, porque esto tiene que ver con la capacidad de mantener una tasa de bocados de ese animal, que es muy constante en el tiempo, y con el peso de ese bocado. Y acá lo que estás afectando al bajar la asignación es básicamente la tasa de éxito para generar un bocado grande. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Llevándolo al extremo, yo no sé si les conté del sistema del Technograzing de Picún Le Fou. Sí, justamente a ese me refería. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a decir, los animales les cambiás, los reseteás en su comportamiento en pastoreo, los transformás en máquinas de cosechar pasto. Y ahí estás comiendo una alfalfa bajo riego espectacular. Y te
cosechan todo, o sea, la eficiencia de pastoreo en cada evento de pastoreo es tremenda, debe estar arriba del 90%. Y Por eso, como después fertiliza, pero los animales no ganan más que 700 gramos. ¿Y por qué no ganan más que 700 gramos? Porque la disponibilidad la tienen, pero como hay un animal al lado del otro, lo que no están teniendo es la asignación. No hay suficiente pasto asignado para cada animal. Se trata de regular, decir, no importa, están entrando a una parcela nueva cada media hora y el pasto nunca se termina. Bueno, nunca se termina más o menos. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo al modelo anterior, quédate con este modelo, Emanuel, un cachito, ¿sí? Y me vuelvo a este de acá. Supongamos que nosotros entramos, lo voy a poner así. Entramos en la parcela con, no sé, en este caso, 2,5 toneladas. O sea, ahí no tenemos el umbral. Y lo que hacemos es este sistema de pastoreo hiperintensivo. Y nos vamos cuando queden 0,2. 90% de eficiencia de pastoreo. Y esto pasa en media hora. O sea, en media hora entran, caen acá. Acá los volvés a cambiar de parcela, vuelven a entrar, caen acá. Acá los cambié de parcela, vuelven a entrar, caen acá. Acá los cambié de parcela, así. ¿Bien? ¿Qué pasó? O sea, cuando salís, o sea, si yo ya sabía que acá me entro con 2,5, pero me estoy yendo con 2, hay una parte, de esta parte de acá, donde voy a estar por debajo del umbral que yo les decía acá. Entonces ahí se afectó el pastoreo. ¿Por qué? Porque el tamaño de bocado, o sea, si yo quiero comerme todo el pasto, el tamaño de bocado empieza a caer. ¿Sí? Y entonces, vos cosechás todo el pasto que tenés en el campo, levantás la eficiencia de pastoreo, pero estás penalizando el consumo. ¿Está bien? A ver, la conclusión que yo me llevo es que muchas veces uno ajusta el manejo sin tener en cuenta cuál es el objetivo final. Porque, Bueno, porque al ajustar, por ejemplo, con ese manejo de cambios horarios, te volvés mucho más eficiente en la cosecha de ese forraje, pero no necesariamente sos más productivo. está bien, pero ahí, ¿por qué? Porque ese sistema está pensado para que los animales hagan 600 y pico, 700 gramos y de ahí Claro. se vayan a un corral. Ahora, si yo quisiese hacer un tambo pastoril o una invernada, este sistema no va a cumplir los objetivos, porque se me Claro. va a caer la producción de leche en el tanque, porque no voy a tener las ganancias de peso, entonces no voy a poder hacer una invernada. Claro. Ahora, si yo quiero hacer una recría, no importa, ahí estoy maximizando la cosecha de forraje. Estoy yéndome a maximizar la producción por unidad de área, tal vez penalizando la producción individual. ¿Está bien? Ahí el concepto de vuelta, el modelo fundamental, la curva de Mott, carga óptima. Me estoy yendo hacia maximizar el resultado por unidad de área, penalizando la producción individual. No me interesa. Si yo quisiese maximizar la producción individual porque tengo un tambo y no quiero bajar de 35 litros, o estoy haciendo una invernada y necesito que los animales estén cercanos al kilo para que hagan grasa, este sistema no me sirve. Sí, O sea, sí. debería tener otro tipo de manejo. ¿Cuál sería? Podría tener un rodeo que coma hasta que el consumo no sea limitante. Esto que antes nosotros lo llamábamos rodeo cabeza y seguidor o qué sé yo, básicamente decían, no, porque lo dejás seleccionar. No, no es que lo dejás seleccionar, sí, ponele que seleccione un poco más. La diferencia es que el que entra antes tiene más disponibilidad y llena el bocado, tiene un bocado mucho más grande. O sea, si el animal da 60.000 bocados por día, en un caso va a tener un bocado que va a ser del doble del tamaño que en el otro caso. Entonces, si el otro no selecciona, no solamente no va a seleccionar y va a tener peor forraje, sino que además va a haber limitado su consumo. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, por ejemplo, no sé, tenés situaciones en las cuales cuando entendés este tipo de cosas y ajustás el manejo, el otro día estuve recorriendo ahí por tu barrio, campo, que el rodeo 1 del campo, tienen ganancia de peso en los novillos de invernada de 1,1 kg a pasto, y los engordan a pasto, porque hacen el manejo con ese rodeo, ¿está bien? Pero ese rodeo tiene ese objetivo, ¿está?
Entonces, y esto, además, este trabajo es un trabajo es un trabajo de síntesis bastante interesante, que yo se los puse porque lo usé para hacer una modelación, para hacer lo que Martín pregunta todo el tiempo, para ver si llegamos a ver el Excel hoy. Vamos a llegar como sea, yo en un ratito corto todo, prendo fuego todo y nos vamos a hacer algunas cuentas, porque si no ustedes no van a entender cómo aterrizar todo esto. Pero fíjense que este trabajo lo que hizo fue relacionar la producción animal, ¿sí? En función de, yo lo reparametricé, pero el consumo de forraje, consumo de materia seca de la vaca, y acá hizo para distintas razas, esto lo hizo con varias vacas durante 5 años. ¿Sí? Un trabajo bien interesante por la complejidad operativa de lo que es el trabajo. Fíjense, esto es una vaca Angus americana, bien pesada, una vaca, bien no, pero bastante pesada, no es la vaca de Cosimano. Fíjense cómo es la relación entre el consumo, acá abajo lo que tenemos, que es consumo de kilos de materia seca, por animal por año. Entonces, fíjense que en este caso lo que estamos hablando es, por ejemplo, si tiramos acá, el consumo máximo de esta vaca estuvo arriba de los 5.000 kilos de materia seca. Ya, Cosimano dice que la vaca tenía que comer, ¿cuánto era? 3.650. Está bien que esta es una vaca más grande, pero esta vaca, cuando le dieron de comer, comió casi 6.000 kilos de materia seca. ¿Está bien? Y esto es otra de las cuestiones donde el índice de cosecha empieza a jugar, porque si yo ya sé que el consumo no es parejo, yo ya sé que no tengo un índice de cosecha que es estable. El índice de cosecha va a ser la relación entre la presión de pastoreo que yo genere con una densidad animal X, ver con la interacción con esta oferta. ¿Sí? Entonces, y en función de eso, la vaca a su vez puede comer el 1% del peso vivo o puede comer el 2,8 o el 3, dependiendo de la calidad del forraje que esté comiendo. ¿Está bien? Y el momento de la vida. Entonces, y esto además el comportamiento lo hizo para distintas razas y fue bastante diferente. Me animaría a decir que los pobres Hereford fueron el comportamiento más feo de todo, junto con el limusín. No me quiero poner racista, pero... Y esto fue el comportamiento, o sea, esto es preñez en función del consumo de materia seca y esto es peso del destete en función del consumo de materia seca. ¿Sí? Así que acá hizo un modelo bastante resumido, bastante robusto, porque tuvo repeticiones, creo que lo hizo durante 5 años, relacionando ambas cosas. Yo lo que hice fue reparametrizarlo esto y llevarlo a consumo de materia seca digestible por cada kilo de peso metabólico, o sea, de peso vivo, la 0,75 por día, para entender qué es lo que va a pasar si uno promedia, una vez que hizo todo el consumo, cómo fue el comportamiento. Y usé la curva de la vaca Angus. ¿Está bien? Entonces, es un modelo o un efecto. En función de lo que pueda comer por cada unidad de peso metabólico, el nivel de producción va a cambiar. Fíjense que acá no fue desastroso el nivel de producción. Para los niveles de nutrición que tuvo este experimento, las preñeces más bajas estuvieron en el orden de 80% y las preñeces más altas casi en el 100%, sobre un N relativamente reducido. Y los pesos... ahí eran más altos porque la vaca era más alta y los consumos de acá también fueron más altos. Pero los pesos de destete, fíjense que en este caso está parametrizado para una vaca una vaca Angus de 450, iban de 50 kilos a 200 kilos. ¿Está bien? Al revés, ¿qué efecto tiene la vaca sobre el recurso forrajero? ¿Sí? De vuelta,
como el índice de cosecha no es un parámetro del sistema, sino que es una variable de resultado en función de cómo yo maneje estas cosas, bueno, lo primero que quería contarles es esto, que si uno analiza, este es un trabajo de un metaanálisis de Martín Estergel bastante ya antiguo, tiene 26 años, pero creo que todavía no hay nada que lo haya superado. Lo que dice, esto está el de la izquierda es la figura original del trabajo, pero está en escala log-log, así que yo lo llevé a escala lineal para entender el efecto. Lo que dice este trabajo básicamente es que todos los sistemas pastoreados, o sea, acá lo que agarró el trabajo fue sistemas donde comparaban alguna cosa y donde medían productividad primaria neta aérea o productividad vegetal, y donde había una forma de comparar situaciones de pastoreo versus no pastoreo, ¿está bien? En el mismo sistema. Lo que dice este trabajo es que para todos estos trabajos en promedio, los sistemas pastoreados estuvieron casi un 20 y pico % abajo en producción del mismo sistema sin pastoreo. ¿Ah? Miguel, te puedo interrumpir. José, José, sí, perdón, José. sí. Te puedo interrumpir la pregunta en qué recursos estaban evaluando. De todo, acá hay de todo. Son muchos recursos porque es un metaanálisis, acá hay de todo. Entonces, ¿y esto por qué pasa? Después hay que ver la intensidad, pero estamos hablando de vuelta de esto, de vuelta al modelo este. Si yo pastoreo, o sea, hay un cierto umbral donde la cosa más o menos se mantiene y después acá empieza a ir para abajo, ¿no? La productividad empieza a ir para abajo. Este modelo lo que dice, o este metaanálisis lo que dice es que de la revisión de todos estos, no sé cuántos, algún cientos de paper, donde hicieron esta comparación, el pastoreo bajó la productividad un 20, supongamos que acá está el 7, qué sé yo, un 22%, un 23%. ¿Está bien? Che, José, dame, porque me gustaría ver si todos te van siguiendo, veo muchas cámaras apagadas. A los que están, los vemos, pero a los que no, que tienen las cámaras apagadas, no sé si están ahí presentes. Facundo, Sí, Tayel, Matías, ahí apareció Lucrecia. A Catalina lo veo, está con una cara de preocupación, pobre Catalina. Emanuel ya se fue. Ah, no, ahí está. Pensé que era al revés, o sea, yo pensé que la producción era mayor a medida que pastoreábamos, o capaz que es porque para estar dentro del límite para arriba del gráfico que recién hiciste. Yo estaba con Porque si no, como que va en contra, o sea. Yo tenía un concepto parecido con Catalina, pero viendo en el criadero la diferencia entre variedades antiguas o en especies con poco mejoramiento respecto a, bueno, otras especies con mucho mejoramiento, hay un abismo. O sea, el otro día que hablábamos, José, respecto al Sainfoin, esta nueva especie, hay un abismo en lo que es capacidad de rebrote, porque prácticamente no tiene selección y recién está empezando en lo que es en Argentina. Y vos comparás con una alfalfa la capacidad de rebrote que tiene, entonces por eso te preguntaba, digo, ¿qué recurso y si eso en la actualidad no se modifica? Bien, está bueno lo que plantea Manuel. Alberto está levantando la mano y ahora vamos a meternos con eso, pero vamos a ocuparnos un poquito. Gracias, Catalina, por el comentario. Gracias, Manuel. Y Alberto, ¿cuál es la pregunta? Sí, no, más que pregunta, yo, un comentario, yo lo que el trabajo de Oesterhel lo asocio un poco a eso de que nosotros siempre decimos que el material acumulado siempre tiene más productividad que aquel que vamos pastoreando. O sea, a mí me resultó lógica esa relación porque lo asocié desde ese lugar. Es decir, si yo pastoreo a un sistema rotativo, yo estoy en el semiárido, ¿no? De una digitaria, de un pasto llorón, sé que voy a tener menos productividad en ese rotativo que si lo hubiese dejado acumular. Bien.
Eso es interesante lo que plantea Alberto, porque ahí está midiendo eso y eso es lo que termina pasando. Lo que pasa es que ahí la dinámica del crecimiento es tan evidente que hace fácil de comprenderlo. En sistemas donde no hay una estacionalidad tan marcada y donde tienen más humedad y tienen tasas de senescencia más altas, y tasas de desaparición más altas, es difícil de entender cómo pasa esto. Está bien, pero la realidad, que es lo que está diciendo Alberto, más o menos es así en la gran mayoría de los casos. Lo que yo quiero que se queden con este concepto es que lo que me permite el pastoreo, de vuelta, me voy a ir a este modelo, lo que me permite el pastoreo es cosechar. Si yo no pastoreo nada, estoy acá, la producción puede ser que se esté maximizando, pero voy a tener mucha senescencia, mucha desaparición, va a haber mucha cosa que yo no lo voy a estar viendo y se va a estar perdiendo. Yo no lo estoy aprovechando. Entonces, ¿y esto sigue creciendo? Sí, sigue creciendo. Y a medida que crece, además, este modelo, lo otro es, ahora vamos a ver alguna otra situación y nos vamos a meter en una cuestión un poquito más complicada numéricamente, pero lo que quiero dejarles como concepto es que si yo me estoy llevando biomasa del sistema y estoy bajando el área foliar, el momento en el cual yo bajo el área foliar, las tasas de crecimiento se caen. Yo ayer veía con un cliente que estábamos armando un campo nuevo, haciendo todos estos análisis por un campo nuevo recién alquilado y no tiene historia de producción, no tiene nada. Entonces veíamos, por ejemplo, los efectos de pastoreo. O sea, inmediatamente después de los pastoreos, promociones de Reigras venían creciendo a 30 kilos de materia seca por hectárea a día y después les metieron un palizón fenomenal, lo dejaron contra el suelo y quedaron creciendo a 2 kilos de materia seca por hectárea por día durante un mes. ¿Sí? Y eso es el efecto del pastoreo. También en mayor o menor medida, ese efecto lo estamos causando. Ahora, hay situaciones en las cuales el pastoreo termina siendo algo benéfico para el recurso forrajero. ¿Sí? Hay recursos que tienen más respuesta que otros, en, digamos, consideración de lo que decía o lo que planteaba Emanuel. Pero siempre piensen de que la situación de pastoreo, yo me estoy llevando área foliar, me estoy llevando, o sea, es como sacarle a la vegetación algunas pantallas solares durante unos días y le dejo la misma batería, la va a cargar más lento, ¿viste? Hasta que vuelva a tener área foliar de nuevo. Ahora, hay situaciones en las cuales esto penaliza menos, ¿está bien? Entonces, pero lo que sí quiero que les quede en la cabeza como concepto es que el pastoreo, en casi todos los casos, me baja la productividad total acumulada en un periodo largo de tiempo. ¿En qué casos puede haber algún beneficio de eso, más allá de que si yo no pastoreo, estoy perdiendo biomasa? O sea, porque acá lo otro es lo que realmente pasa con la productividad y lo otro es lo que a mí me interesa en un manejo forrajero. Yo no pastoreo, se me encaña, se muere, se nece, se cae, se pierde, desaparece el suelo o genera brosa o lo que sea, con lo cual a mí no me sirve, pero no quiere decir que no se haya producido, ¿está bien? Ahora hay situaciones, bueno, esto era básicamente el otro concepto de otro trabajo interesante que lo estuvimos discutiendo, esto es una de las figuras que estaba en el trabajo de Rodolfo Bolucio, que es la relación entre productividad y biomasa de herbívoros en sistemas naturales y en sistemas manejados. Entonces acá, ¿qué es lo que está pasando? Yo cuando les puse el ejemplo de los ñus, decía, bueno, ¿cómo se regulaba ese sistema? Ahora, cuando el sistema está manejado, uno tiende a cosechar más pasto que cuando el sistema está en estado natural y el equilibrio se genera en otro lugar. ¿Por qué ponía esto? Porque, bueno, básicamente de este mismo equipo, de Oesterheld, sobre todo Oesterheld y Magnoto, sale este otro trabajo
donde se plantea, fue uno de los primeros trabajos en esta dirección, donde se plantea esta teoría de la optimización por pastoreo. Y esto básicamente es el incremento de las tasas relativas de crecimiento de las situaciones de pastoreo versus no pastoreo. Y esto lo que dice es que básicamente hay un nivel de pastoreo óptimo que hace que las tasas de crecimiento sean mayores a la situación de no pastoreo. ¿Está bien? Esto es complicado de entender, lo vamos a ir tratando de explicar lo más fácil posible, pero básicamente el concepto es esto. Básicamente lo que dice, hay un nivel, por lo que sea, por remoción de tejidos, en este caso la hipótesis de McNaughton es el turnover, el reciclado de nutrientes y alguna otra cuestión. Entonces decir, bueno, ¿qué pasa? Si yo saco el pastoreo del todo, el sistema empieza en el tiempo a caer en productividad. Ahora, ¿cuándo empieza a caer en productividad? Y cuando ya llevo 3 años sin pastoreo y lo que tengo ahí es todo biomasa cenecida. ¿Sí? Entonces, y hay un nivel de pastoreo que dice, che, es mejor ese nivel de pastoreo que no tener nada. Entonces, esto también empieza a depender de las escalas con lo que uno lo mire. Y acá lo que plantea es que, bueno, estas situaciones tiene las isolíneas estas, donde dice, bueno, acá hay una determinada frecuencia de pastoreo y una determinada altura de pastoreo que promueven u optimizan esa tasa de crecimiento. Si yo me voy con una frecuencia de pastoreo más, mayor, y en este caso una altura de corte, si me voy para acá o me voy para acá, la optimización cae. O sea, la respuesta, si nosotros vemos las isolíneas estas, terminan siendo las mismas isolíneas con el circulito de las que veníamos viendo antes. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que dice es, eso depende en este sistema, ese óptimo de intensidad de pastoreo va a estar dado por la combinación entre la altura y la frecuencia. Bien. Esto tiene que ver con este modelo, que es el modelo conceptual de esto de refoliación y de tasa de crecimiento, que es básicamente, para entender lo que estamos hablando acá, y para todos los que no tuvieron esto en forraje, es si yo pastoreo un recurso forrajero, en esta recuperación en el tiempo va a tener esta forma, esta curva sigmoidea, que justamente es un modelo de crecimiento logístico, donde arranca en esta parte lento, después empieza a acelerar, acelera, y después empieza una fase donde empieza a declinar. Y esto tiene que ver con alguna cuestión de relación entre el área foliar que está haciendo fotosíntesis versus la cantidad de biomasa que está respirando los fotoasimilados. Y cuando se llega a este nivel o a esta asíntota, hay una cuestión, acá digamos, no se acumula más biomasa en teoría, porque se equipara la fotosíntesis bruta de la planta con la respiración, con lo cual la fotosíntesis neta se hace cero. O sea, la planta sigue haciendo fotosíntesis, pero tiene tanta cantidad de biomasa que mantener que la respiración termina quemando todo el azúcar que fijó la planta. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace la tasa de crecimiento, o sea, que es la derivada primera de esta curva de acá, tiene esta forma. Por acá tiene este máximo, que es el óptimo, y después se hace cercana a cero. Este modelo lo que nos dice es que si nosotros a esta vegetación la mantenemos en un nivel de biomasa cercano a las tasas máximas de crecimiento, vamos a encontrar esa optimización o eso parecido a lo que decía McNaughton. ¿Sí? Nos vamos para atrás. Es esto. ¿Sí? El postulado de McNaughton es eso. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, mirá, acá, si yo tengo este nivel de biomasa, tengo el mejor compromiso entre pantalla solar y tamaño de batería, ¿no? Entonces ahí, si yo lo mantengo ahí, la cosa funciona. Si se me va muy para arriba, la cosa deja de funcionar, y si me voy muy para abajo y castigo mucho con el pastoreo, también la cosa se complica. Entonces el tema está, para cada recurso y para cada ambiente, encontrar más o menos. Voy a borrar todo esto que ya está espantoso. Disculpen, pero me copo con los dibujitos. Está en encontrar para cada recurso y cada momento del año los umbrales, estos, donde me van a permitir a mí tener las mayores tasas de crecimiento. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa pasa con esto? Bueno, esto no me olvidé de... acá hubo dos trabajos principales. Este es el de Hilbert, ¿dónde está? Acá, Hilbert. Del 81, lo de McNaughton era del 79, este fulano le salió a contestar en el 81 a McNaughton diciendo que en realidad lo que muestra este trabajo, que es bastante difícil de entender, pero básicamente es estas isolíneas, esto que están acá, son isolíneas de producción. Acá abajo tenemos intensidad de pastoreo y acá tenemos cuánto tiene que variar la tasa intrínseca de crecimiento, que básicamente es la tasa de crecimiento, esta es la línea roja, para compensar la situación de pastoreo versus la de no pastoreo para cada intensidad. Entonces acá lo que se lo traduzco de la forma más fácil posible, acá hay vegetaciones que están creciendo con diferentes tasas de crecimiento, o sea, esta está creciendo mucho menos que esta está creciendo a 0,01, esta a 0,05 y esta a 2. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que esta teoría de optimización por pastoreo se da muy bien con pastoreos de baja intensidad, o sea, que están por acá, en este tipo de vegetación, que son vegetaciones que tienen una tasa de crecimiento anterior a la situación de pastoreo baja. Entonces, si yo tengo una alfalfa que está creciendo a 100 kilos de materia seca por hectárea día y la pastoreo, ese pastoreo no me va a generar una tasa mayor. Ahora, si yo tengo una vegetación que está con tasas muy bajas, porque lo que sea, está estresada, senescente o ya está en el plató de acumulación de forraje, o sea, cuando estábamos acá, ¿sí? Estábamos en esta situación. Si yo agarro una vegetación que está en esta situación y lo que hago es pastorearla y bajo la cantidad de biomasa hasta acá, lo que voy a tener es de vuelta, voy a pasar de esta tasa de crecimiento a esta tasa de crecimiento. ¿Bien? Entonces ahí sí tengo un efecto. ¿Bien? Está muy relacionado a lo que sería, por ejemplo, cuando uno habla de un pastoreo de rejuvenecimiento. Una pastura que no reacciona, que tiene mucho volumen, la despuntás para que le entre más luz, sacar tejido que está casi como comportándose como parasitario y que es favorecer el rebrote. Exactamente, pero acá este es el otro trabajo que discute la teoría de optimización, de pastoreo, y que básicamente lo que hicieron fue medir el reciclado de nutrientes en función del tiempo y el impacto, y lo que básicamente dice este trabajo es que esto está bueno, pero es un efecto de un pastoreo, es un efecto puntual. El efecto del pastoreo, cuando uno lo junta en el tiempo y va juntando los efectos de pastoreo sucesivos en algo que ya está pastoreado, en realidad pasa lo que decía Martino Estergil que pasaba. La producción total del año se termina cayendo versus la situación de no pastoreo. Ahora, si yo tengo forraje acumulado, biomasa senescida, una planta que está estresada, enferma, una avena con roya y no la pastoreo, si la pastoreo, lo que voy a estar haciendo es promoviendo una tasa de crecimiento mayor.
Hay situaciones en las cuales el pastoreo promueve un rejuvenecimiento de esos tejidos, promueve el incremento de las tasas relativas de crecimiento. En el largo plazo, el pastoreo deprime la productividad, porque yo me llevé más biomasa. Y esto tiene que ver, no sé si lo puse, sí, tiene que ver con esto, es que cuando nosotros vemos ese modelo de crecimiento sigmoideo, en realidad estamos viendo un crecimiento, un modelo que es relativamente conceptual, porque en definitiva lo que está pasando es que esto llega a un plató, que esto es un fitómero, un macollo, lo que sea, llega a esta asíntota, pero entre medio se están generando nuevos macollos. Entonces, la pastura sigue creciendo y sigue acumulando biomasa. Entonces, si yo veo la acumulación total de la pastura, la propuesta es que tenga esta asíntota y la realidad es que esa asíntota no llega tan fácil, se va estirando. ¿Sí? Lo que vemos acá es como, digamos, en este caso es qué es lo que pasó en función del tiempo con el macollo 1, cómo cae la tasa de crecimiento relativa del macollo 1 y el macollo 2 en realidad se sostiene. Y si esto lo hubiésemos, o sea, acá son 20 días, vos pastoreo, pero si esto lo seguimos en el tiempo, en un momento el macollo 2 también se cae, pero va a aparecer un macollo 3. Entonces la planta o el recurso forrajero sigue acumulando biomasa a menor tasa porque la respiración total va a ser menor, el área foliar efectiva o la fotosíntesis neta va a caer, pero sigue acumulando. Digo esto también para tenerlo con cuidado. Después les voy a mostrar algunas fotos. Y lo otro, fíjense qué raro, lo voy a hacer de vuelta porque estuve toda la mañana pensando a ver cómo iba a ser este efecto, así que fíjense, presten mucha atención. De vuelta, los quiero acá, atentos. Las curvas del trabajo de Hilbert, fíjense cómo son. Si esto lo damos vuelta, ¿qué tenemos? Otra vez el mismo modelo. ¿Y qué nos decía? Porque ¿qué pasa si yo me vuelvo al trabajo de Hilbert? ¿Qué es lo que me dice el trabajo de Hilbert acá? Cuando yo estoy acá, me dice que si yo la intensidad de pastoreo tiende a 1, que es comerme el 100% del forraje, lo que está diciendo es que la tasa de crecimiento relativa para compensar esto tiende a infinito. ¿Sí? Por eso tiene esta asíntota, esto se va para allá, se va a infinito. O sea, cuando yo me arrimo a comerme el 100% de la biomasa que yo tengo, esto se va al demonio. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que estamos viendo? Es esto. O sea, cuando yo estoy acá, cerca de acá, o sea, el efecto compensación para sacar toda la biomasa que yo me llevé, que me estoy llevando prácticamente todo, lo que queda de remanente, para compensar lo que yo me llevé, debería irse al infinito. ¿Está bien? Y acá tenemos esto, es una propuesta de algo que yo lo ajusté porque lo hice algo parecido a lo que había hecho McNaughton y algo parecido al trabajo de Hilbert y algo parecido a esto con pasturas de Gatton y después armé este modelo que es decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto a la práctica? En realidad yo tengo la utilización H acá de un recurso X, y una productividad, que en este caso es la productividad promedio anual de 4.500, y podemos definir un umbral donde si yo estoy pastoreando dentro de esta zona, la cosa está bastante bien. Yo sé que esto no me va a penalizar en productividad. De vuelta, me voy para acá, en este caso es como pensar que esto tiene un comportamiento así, o puede tener este comportamiento que tiene la curva esta, pero tengo un umbral donde la cosa más o menos se mantiene constante. Y después, básicamente, es la curva esta de decaimiento, es cómo me penaliza esto en productividad, volviendo para atrás con este modelo, cuánto se me cae la productividad, es 1, que es la máxima, menos esta tasa de decaimiento, que es la cosecha de pasto por esta tasa, por el D. ¿Está bien? Y ese comportamiento va a tener, o sea, las especies tienen distinta respuesta a la defoliación. Entonces hay especies que son más sensibles, que con un umbral de pastoreo más bajo ya empieza a caer la productividad, y otras que toleran un pastoreo más intenso. ¿Está bien? Y esto es una forma de modelizar. Este otro trabajo
que este concepto tiene que ver con el flujo de tejidos, y tiene que ver con la productividad, y este otro concepto lo que dice es un trabajo para el sudeste de Estados Unidos y la parte del noreste de México, donde lo que dice es, ¿se acuerdan del IVP, del índice o de la condición del índice de valor pastoril que mencionamos en la clase pasada? Bueno, lo que está diciendo este fulano es que para una determinada intensidad de pastoreo, de un año a otro, el efecto de uso se va haciendo negativo. Y si yo estoy con una intensidad de pastoreo determinada, y acá son las precipitaciones medias de los lugares, si yo estoy por debajo, no sé, de 15, de 20, en realidad el efecto de uso para el año siguiente va a ser positivo. Lo que está cambiando es la estructura de la vegetación, no la productividad, no la cantidad de tejidos removidos y cómo eso hizo fotosíntesis, sino lo que está planteando este señor, Díaz Solís, y sus colaboradores, es que lo que va a estar afectando es la degradación del sistema. ¿Bien? Nos queda media hora. Les voy a mostrar esta situación. Veamos fotos. Bien. ¿Qué pasa acá? Invierno o sequía. ¿Eh?